Jurado Nacional de Elecciones capacitó a funcionarios del Poder Ejecutivo sobre publicidad estatal y neutralidad electoral. Continúa campaña Mito y Verdad del Jurado Nacional de Elecciones contra la desinformación electoral. Jurado Electoral Especial de Lima Centro tramita más de 80 expedientes diarios sobre propaganda, publicidad estatal y neutralidad. Lunes 21 de febrero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de nuestra información. El Jurado Nacional de Elecciones capacitó a funcionarios del Poder Ejecutivo sobre publicidad estatal y neutralidad electoral a fin de promover el cumplimiento de la normativa en las elecciones regionales y municipales. Funcionarios y personal del Poder Ejecutivo y del Gobierno Regional de Loreto recibieron una charla informativa sobre publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones. En el contexto de las elecciones subnacionales, se les exhortó a inhibirse de cometer cualquier acción que perjudique o favorezca una candidatura u organización política. En la capacitación organizada por la Escuela Electoral del JNE participaron funcionarios y servidores de la Presidencia del Consejo de Ministros, de diversos ministerios y del Gobierno Regional de Loreto. Como expositora intervino la abogada Liz Barrera, especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización del Organismo Electoral, quien desarrolló los aspectos teóricos, entre ellos las disposiciones generales, infracciones y el procedimiento sancionador. Además, hizo mención de las medidas y protocolos establecidos por el Ejecutivo en razón de la emergencia nacional sanitaria por la pandemia de la COVID-19 y que deben ser cumplidos por la agrupación política, candidatos y ciudadanía. Con esta iniciativa, el JNE busca generar espacios de reflexión conjunta con las autoridades a fin de promover el respeto y el cumplimiento de la normatividad electoral. Ahora les compartimos el último video de la campaña Mito y Verdad del Jurado Nacional de Elecciones en su lucha contra la desinformación electoral. Veamos. Hay personas que insisten en que el Jurado Nacional de Elecciones actuó de forma irregular al no atender los pedidos para exponer los padrones de electores o pedir la lista de electores ante las denuncias de supuestas firmas falsas de miembros de mesa. Pero eso no es verdad. 1. El Jurado Nacional de Elecciones no tiene las facultades legales para abrir una etapa probatoria en pleno proceso electoral ante la demanda de uno de los partidos en contienda. Sin embargo, toda presunta irregularidad denunciada, como fue el caso de las presuntas firmas falsas, es derivada al Ministerio Público, fuero pertinente para las respectivas investigaciones. 2. El Ministerio Público ha notificado a la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones sobre el archivo de hasta el momento 9 denuncias de presuntas firmas falsas. En el proceso de investigación, los miembros de mesa aludidos desmintieron cada caso. 3. El Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación legal de velar porque el calendario electoral se ajuste estrictamente a los plazos establecidos por ley. No hacerlo o permitir su dilación podría generar retrasos al punto de no contar con autoridades electas en la fecha de proclamación. Por tanto, la verdad es que el Jurado Nacional de Elecciones sí actuó con celeridad y efectividad al procurar el cumplimiento del calendario electoral 2021, además de cumplir la ley al dejar al Ministerio Público investigar las denuncias de supuesta falsificación de firmas y, principalmente, hizo respetar la voluntad popular expresada en el voto. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Informamos que el Jurado Nacional de Elecciones dispuso devolver el padrón complementario de afiliados presentado por la organización política Partido Democrático Somos Perú ante la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas. David Rolando Quispe Martínez, personero legal titular de la organización política Partido Democrático Somos Perú, interpuso recurso de apelación en contra de una resolución de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, a fin de que sea revocada.
Sin embargo, a través de la resolución del 14 de enero de 2022, se dispuso devolver el padrón complementario de afiliados, presentado el 5 de enero del mismo año, en el cual se establece que las organizaciones políticas solo pueden presentar un padrón de afiliados adicional a los que hasta ese entonces hubieran presentado. Es decir, el único padrón que pudo remitir la mencionada organización política es del 4 de enero de este año. Asimismo, ha vulnerado el debido procedimiento por cuanto no ha motivado debidamente su decisión, dado que no indica por qué la resolución establece que la inscripción de los padrones debe realizarse en un solo acto. Así también se ha vulnerado el principio de predictibilidad, pues no han recibido comunicación alguna referente a las reglas estipuladas en la citada resolución. Con miras a los comicios regionales y municipales de este año, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, realizará hoy la conferencia sobre la idoneidad y ética de los candidatos y candidatas. La misma tendrá como ponente a la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Adriana Urrutia, quien guiará a los participantes de esta conferencia en un tema tan relevante y más con unas elecciones tan próximas. La cita será hoy lunes a las 6 de la tarde de manera virtual por la plataforma Zoom, y las inscripciones las pueden hacer a través del link que tienen en pantalla, www.esec.edu.pe/conferencia-2021 febrero. Rápidamente vamos con más información en JN Noticias, porque el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, ratificó que no existe ninguna prueba de un fraude en los comicios del 2021 y que la entidad que preside ha colaborado con la comisión investigadora del Parlamento. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, ratificó que la entidad ha colaborado con la comisión investigadora del Congreso y lo seguirá haciendo. Asimismo, pidió que al finalizar el periodo de este grupo se hagan públicas las sesiones. Lamentó tener que corregir las declaraciones falaces de algunas personas y enfatizó que hay decenas de oficios que la comisión ha enviado y se han contestado en una debida oportunidad de forma completa. Aseveró además que ha ido a las 2 citaciones que se le han realizado para brindar toda la información requerida. En ese sentido, dejó claro el respeto del rol fiscalizador del Congreso. Sin embargo, añadió que han pasado muchos meses y la OMPE no tiene ninguna novedad al respecto. Dio a conocer que el hecho de que hayan muchas denuncias sobre algo no justifica una investigación. Finalizó diciendo que lo que queda entre los peruanos es reconciliarse y aceptar los resultados. Es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el doctor José Naupari. Él es especialista en temas electorales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. No, usted las gracias por acompañarnos, doctor. Hace unos días se han presentado ante el Congreso de la República un par de proyectos de ley que disponen la admisión de los padrones de afiliados adicionales fuera del plazo y la modalidad establecida por el Jurado Nacional de Elecciones. La consulta es si se puede disponer o volver a revisar los fallos y disposiciones jurisdiccionales ya establecidas por el máximo ente electoral del país. Claro, a ver, ahí habría que hacer o complementar la información. Efectivamente son los proyectos 1227 de la Alianza para el Progreso, iniciativa del congresista Salguanes, y el proyecto 1271 de Renovación Popular, de iniciativa del congresista Muñán. En sentido estricto no están planteando que se admitan los padrones de afiliados presentados fuera de plazo, sino más bien los que se presentaron en más de una oportunidad, es decir, contraviniendo lo previsto en la resolución 907-2021 JNE, que se publicó en el peruano el 26 de noviembre, hasta el 5 de enero. Ello no debiera conllevar a la posibilidad de que mediante una ley se termine desvirtuando el carácter de cosa juzgada electoral, de las resoluciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, porque ello implicaría efectivamente contravenir el artículo 181 de la Constitución. Entonces, formalmente, y además implicaría contravenir el principio de retroactividad de las normas contenido en el artículo 103 de la Constitución, con lo cual al menos en los términos en los que vienen siendo planteados el proyecto 1227 y el 1271, que ya fue exonerado de dictamen, incluyen por aplicación de agenda y con priorización del debate, con acuerdo con el portavoz del 15 de febrero, serían inconstitucionales si se aprueban en sus propios términos. Doctor, en todo caso, ¿se vulneraría este principio de independencia de ejercicio jurisdiccional del Jurado Nacional de Elecciones? Se vulneraría más que todo la calidad de cosas juzgadas de las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones, y también evidentemente
se contravendría, por decirlo de alguna manera, teoría de hechos cumplidos, porque, o expresado en otros términos, la regla de no retroactividad de las normas. Además, porque se le quiere dar el carácter de una ley interpretativa, me estoy refiriendo al proyecto de ley 1271, a una norma que es claramente innovativa, porque pretende no volver hacia atrás sobre algo que no se puede, porque el plazo del 5 de enero ya venció, digamos, la resolución 907 ya surtió efectos y en consecuencia se estarían transgrediendo, si se aprueba en esos términos, varios principios constitucionales, no solamente el carácter de cosas jugadas de las resoluciones del jurado de las elecciones. Doctor, ahora, sí, recordamos que en cada proceso electoral se aplica la intangibilidad. Primero explíquenos qué significa esto, por favor. Bueno, recordemos que la regla de modificabilidad de las normas electorales, en sentido estricto, de normas estatales, no de normas partidarias, fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018, que implica que aquellas reformas en materia electoral, sea a nivel legal o reglamentario, que puedan darse luego de un plazo, sea de 365 días o de convocar el proceso, ya no van a ser aplicables a ese proceso. Esta regla de modificabilidad se encuentra contenida en el segundo y tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, tanto para el nivel legal como reglamentario. A consecuencia de la COVID, a consecuencia de la disolución del Congreso, se dieron normas especiales sobre regla de modificabilidad para las elecciones generales de 2021 y también para estas elecciones regionales y municipales de 2022. La ley 31354 previó que las normas con rango de ley tendrían que ser aprobadas hasta el 31 de octubre de 2021 y las normas reglamentarias hasta el 5 de febrero del 2022. Ambos plazos ya vencieron. Y si bien es cierto que ley mata ley o ley puede ser modificada por otra ley, lo cierto es que ya tenemos un proceso convocado, tenemos hitos que han concluido y sin duda sería contraproducente para los principios de seguridad jurídica y preclusión, por qué no decirlo también predictibilidad, que puedan modificarse normas luego de un proceso. Y ahí justamente sí me remito al ámbito de las normas internas de las organizaciones políticas, ¿no? Que sí había una regla general, más allá de alguna que otra jurisprudencia que se dio con miras a la CRM 2018, según la cual, luego de convocado un proceso de elecciones internas, no podían modificarse la normación del parámetro de las normas internas, las que estuvieran inscritas en el ROC. Entonces, bajo esa lógica, los principios de seguridad jurídica, preclusión y predictibilidad podrían ser afectados si es que toco el proceso electoral o toco el marco normativo de un proceso electoral luego de convocado el mismo. ¿Se ha dado? Sí, se ha dado. ¿Debería darse? No, no debería darse. Doctor, antes de que estos sean aprobados, estos proyectos 1271 y 1227, ¿tendría que modificarse este tema de la intangibilidad electoral, el periodo? ¿Sería como un candado previo? Bueno, dentro de la misma norma tendrían en todo caso que suspender la vigencia de la regla de modificabilidad, que después sería sumamente contraproducente. Pero lo que yo entiendo es que lo que quieren hacer, y por eso el 1271, al menos a nivel de nombre, porque jurídicamente no tiene esa condición, le quieren dar la condición de ley interpretativa. ¿Por qué? Porque si es una ley interpretativa, se entiende que estaba vigente desde el momento en que se dio la ley interpretada. La ley interpretada en este caso sería el 31357, que se dio el 31 de octubre, es decir, en plazo. Entonces, quizás de repente quienes proponen o impulsan este proyecto de ley 1271 dicen, bueno, como es una ley interpretativa, en consecuencia, no tengo que tocar la inmodificabilidad porque no estoy innovando en el ordenamiento jurídico, pero sí lo estoy innovando. Como sí lo estoy innovando, tendría que quebrar esa regla, pero sin duda sería contraproducente porque esa regla tiene principios constitucionales. Si bien es cierto, está en una norma con rango de ley, si bien es cierto, una ley del mismo rango, o de un rango superior, la podría, digamos, dejar de lado, no podría desconocer el Congreso los principios que subyacen a esa regla de modificabilidad, como es justamente preclusión, seguridad jurídica y predictibilidad. Y ahí hay un tema importante también porque ya hay hitos que vencieron, y en este caso el tema de los padrones está directamente vinculado con los hitos. O sea, ya el 5 de enero venció el plazo para que se presenten los padrones. Ya el 24 de enero venció el plazo para que el ROC remita a RENIEC estos padrones. Ya hoy día vence el plazo para que RENIEC remita al Jurado Nacional de Elecciones los resultados de esta verificación.
Entonces, bajo esa lógica, pues sin lugar a dudas, estaríamos ante un precedente sumamente negativo si es que se contravienen estas reglas de modificabilidad y se termina aprobando este tipo de iniciativas. Y que encima habría que recordar que esta semana en el Congreso es semana de representación, con lo cual pleno no habría hasta el 28 de febrero, y esto es. Entonces, mientras más tiempo avance, es mucho más complejo mover las normas del proceso electoral, porque además recordemos que dentro del marco de su autonomía, cada organización política aprobaba su programa. ¿Y qué pasaría con aquellas organizaciones políticas cuyo plazo de presentación de candidaturas vence antes que se apruebe esta potencial ley? ¿No? Dejaría fuera a potenciales afiliados que podrían ser inscritos producto de esta norma, porque entregaron padrones en más de una oportunidad hasta el 5 y recién estarían siendo calificados en marzo, cuando las listas de candidatos ya se habían presentado en febrero. Entonces, hay diversos hechos que se concatenan, diversos hechos electorales externos e internos que se concatenan, que podrían ser alterados si se aprueba esta norma. Listo. Doctor, en todo caso, un proyecto de ley de carácter interpretativo de la norma electoral vigente afecta la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. Es preciso señalar esto. Nuevamente, el tema es que ni siquiera es una norma interpretativa. Eso es lo más grave. Entonces, el 1271 podrá tener el nombre, pero no tiene el carácter de norma interpretativa en tanto y en cuanto el plazo ya venció y en tanto y en cuanto ya hay una resolución 907. Que pueda que guste o pueda que no, pero lo cierto es que el día de hoy sigue válido y ya desplegó sus efectos. Yo podría haber sacado una norma interpretativa hasta antes del 5 de enero y eso no afectaba en absoluto la autonomía del Jurado de las Elecciones, porque iba a entrar en vigencia durante el periodo en el que iba a estar vigente el plazo respecto al cual se iba a aplicar la interpretación. Pero al momento de querer sacar una ley interpretativa, luego que vence el plazo, luego que ya se pronunció el ROC, luego que ya se pronunció el periodo de Jurado de las Elecciones, ya no podemos hablar de norma interpretativa. Es una norma innovativa y que evidentemente socava aquellas resoluciones con calidad de cosa juzgada y emitió la autonomía que controla la Constitución, ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Claro. Ajá. Doctor, ya el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha expedido pronunciamientos jurisdiccionales aplicando la resolución 907 y han sido puestas de conocimiento también en el Diario Oficial El Peruano. ¿Puede haber retroactividad en estas disposiciones, así se apliquen o se llegue a aprobar en el Congreso de la República? No, bueno, primero que estamos hablando de resoluciones jurisdiccionales, así que el hecho de que se publiquen en el Peruano no es irrelevante en tanto y en cuanto se cumpla con la notificación a las partes. Ahora bien, formalmente hablando, no. Por eso es que justamente yo a lo que voy es que no podíamos hablar de una norma interpretativa. Entonces, el remedio podría ser peor que la enfermedad, pero jurídicamente hablando lo que le correspondería, en todo caso, al Congreso, aún a riesgo de afectar el cronograma electoral de manera severa, es reabrir un plazo o establecer un plazo excepcional, pero no puede de ninguna manera una ley dejar sin efecto resoluciones con calidad de cosa juzgada del Pleno. El Pleno ya se pronunció, ya se publicó, se publicaron, se notificaron resoluciones de apelaciones contra partidos políticos y movimientos regionales. Ciertamente hay algunas resoluciones que todavía hay algunas audiencias públicas y causas cuya resolución aún no se publica, pero ya muchas se publicaron. Esas no se pueden dejar sin efecto por consecuencia de una ley. Por eso es que materialmente lo único que queda sería o que se abra un proceso o que se cuestionen las resoluciones jurisdiccionales en la vía que corresponda, que entiendo ya se ha venido dando y tendrá que ser la jurisdicción constitucional la que se pronuncie, y aún así, aunque se pronuncie la jurisdicción constitucional, el cronograma sigue corriendo. Recordemos que la interposición de procesos constitucionales y la emisión a trámite de procesos constitucionales no suspende el cronograma electoral, cuyos hitos siguen precluyendo, ¿no? Como estábamos, hoy día ya vence otro hito vinculado con los padrones. Entonces, y van a seguir precluyendo. Ya en marzo se aprueban definitivamente los padrones, el 26 de marzo. Entonces, ahí también hay un tema que hay que evaluar. Listo, perfecto. Doctor, muchísimas gracias por su explicación aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. A ustedes. Cuídense, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta, muchas gracias por continuar con nosotros. En la siguiente nota, la OMPE nos informa en qué departamento se encuentra la mayor cantidad de movimientos regionales que se alistan
a participar en las próximas elecciones regionales y municipales de octubre. El 15 y 22 de mayo se realizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas y los departamentos que concentran mayor cantidad de movimientos regionales que participarían en dichos comicios son: Tacna tiene 13 movimientos regionales, Puno 11, Arequipa, Loreto y Moquegua 10 y Junín 9, mientras que en los demás departamentos participarían de entre 8 a menos movimientos regionales. Hay que recordar que el 29% de los partidos políticos y el 42% de los movimientos regionales eligieron la modalidad directa, es decir, la elección de sus candidatos y candidatas será mediante el voto de afiliados y afiliadas el 15 de mayo. Y en lo que respecta a la modalidad indirecta, el 71% de los partidos políticos y el 58% de movimientos regionales optaron por esta opción. En este caso, elegirán a sus candidatos y candidatas a través del voto de los delegados y las delegadas el 22 de mayo. Dicha información es producto de las convocatorias realizadas por las organizaciones políticas el pasado 15 y 22 de enero y que fueron informadas ante la OMPE. Para la asistencia técnica en cada departamento, la OMPE cuenta con 19 oficinas regionales de coordinación y 9 puntos focales. La OMPE recuerda que hasta el 28 de febrero los centros poblados de todo el país tienen plazo para actualizar, para incorporar a electores que no hayan sido registrados aún en el marco de las elecciones regionales y municipales. Hasta el 28 de febrero, los centros poblados que cuentan con mesas de sufragio podrán enviar el requerimiento para incorporar a electores que no han sido registrados previamente y que deben participar en las elecciones regionales y municipales 2022. Para ello, la autoridad del centro poblado debe presentar una solicitud dirigida al jefe de la OMPE, precisando dicho requerimiento y adjuntar un documento que acredite su cargo. También debe descargar el formato de registro de electores y completar cada registro consignando el número de DNI, apellidos, nombres completos, firma y o huella dactilar de cada persona que se incorpora al listado. Toda la documentación debe ser presentada a través de la mesa de partes virtual externa del organismo electoral, de lunes a domingo de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. También se puede entregar en la mesa de partes presencial de la sede central o en las oficinas regionales de coordinación del departamento al que pertenece el centro poblado. Es importante precisar que los expedientes presentados estarán sujetos a evaluación. De esta manera, la OMPE busca brindar facilidades para que la ciudadanía pueda sufragar cerca de sus viviendas, lo cual les permitirá ahorrar tiempo y dinero. En las últimas elecciones generales, más de 770.000 peruanas y peruanos votaron en 1.040 centros poblados. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, realizará en Huancayo una serie de actividades de coordinación en torno a los comicios regionales y municipales. El jefe de la OMPE, Piero Corbeto, visitará la ciudad de Huancayo, donde cumplirá una importante agenda de trabajo en relación a las elecciones internas de las organizaciones políticas 2022. Dentro de las actividades realizará una conferencia de prensa con los medios de comunicación del departamento de Junín. Asimismo, participará en el taller macrorregional sobre participación política de las mujeres con apoyo del programa de la Unión Europea Eurosocial. Tiene previsto también visitar el punto focal ubicado en el departamento de Huancavelica para coordinar y supervisar la organización de las elecciones internas. El titular del organismo electoral realizará diversas visitas de supervisión a fin de garantizar unos comicios seguros, confiables y tranquilos, tanto en Lima como al interior del país. La OMPE y la Eurosocial organizarán 5 talleres macrorregionales sobre paridad y alternancia en organizaciones políticas. Los detalles en la siguiente nota. El año pasado, la OMPE, con la asistencia técnica del programa de la Unión Europea Eurosocial, realizó el estudio Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, Avances hacia una democracia paritaria. En dicha investigación se encontró que la representación de las mujeres en espacios de poder se ha incrementado. Sin embargo, ello no ha sido suficiente. Las peruanas
aún enfrentan desafíos para lograr liderar listas de candidaturas. Además, enfrentan problemas ligados al acoso político, entre otros. Hay que avanzar contra el acoso político, que es una barrera para la participación plena de las mujeres en la arena electoral. Es necesario también preguntarse las cuestiones económicas y el financiamiento y cómo podemos generar un financiamiento más paritario de cara no solo a las elecciones que se vienen este año, sino para más adelante y para el futuro de Perú. En tal sentido, la OMPE y Eurosocial llevarán a cabo 5 talleres macrorregionales que buscan generar una cultura de democracia paritaria en las organizaciones políticas, en el contexto de las elecciones internas y las elecciones regionales y municipales 2022. En dichos talleres, los asistentes revisarán casos reales que afectan la participación de las mujeres en política y tendrán espacio para evaluar, reflexionar y brindar soluciones a los problemas ligados a la paridad. Los encuentros contarán con la presencia del jefe de la OMPE y con la colaboración de facilitadores especialistas de la institución y de Eurosocial. De esta manera, el ente electoral une esfuerzos con diversas entidades para promover la participación democrática con un enfoque de género y en igualdad de condiciones. Y cumpliendo con el cronograma electoral para estas elecciones internas de las organizaciones políticas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá entregar hoy el resultado de la verificación del padrón de afiliados al registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de realizar los comicios internos este 15 y 22 de mayo. Recordamos que todos los hitos electorales se deben cumplir según el reglamento establecido, tanto para las elecciones internas como para las elecciones regionales y municipales de este año. Recordamos además que la siguiente fecha señalada en el cronograma es este 28 de febrero. El registro de organizaciones políticas del JNE tendrá que remitir la documentación para la elaboración de los padrones de electores afiliados. Vamos con más noticias para comentarles que Vanessa Castillo ahora tiene información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Adelante. Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son los titulares de la semana. Feria informativa de servicios del RENIEC dirigida a microempresarias piuranas. RENIEC en busca de los indocumentados. Trámite de DNI por primera vez será gratuito para menores y mayores de edad. 2 hermanitos con discapacidad son documentados en su hogar por personal del RENIEC. RENIEC confirma más de 67.000 inscripciones de matrimonios durante el 2021. RENIEC realiza jornada de entrega de DNI en 3 puntos descentralizados en Lima. El pasado lunes 14 de febrero, RENIEC realizó una feria informativa en el Parque Miguel Cortés en Piura, dirigida a microempresarias de la ciudad de Piura y organizada por la Gerencia de Operaciones Registrales y la Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social. La finalidad de esta feria fue informar sobre los servicios que tiene el RENIEC, como la renovación del DNI, trámites digitales y brindar orientación en general. La jefa regional de RENIEC Piura, Carmen Rivera, se mostró muy entusiasta con esta jornada informativa y agradeció la asistencia del público presente. Pudimos tener la oportunidad de dar orientación al ciudadano en todos los servicios que brinda RENIEC y también orientar a las personas indocumentadas sobre los procedimientos a seguir para que puedan acceder a contar con su documento nacional de identidad. El señor Telmo Sánchez es un adulto mayor que fue atendido en casa por el RENIEC para renovar su documento de identidad. El ciudadano de 89 años con discapacidad física pudo tramitar satisfactoriamente la renovación de su DNI con cambio domiciliario. Personal del RENIEC le tomó las huellas dactilares, le realizó la foto respectiva y brindó la orientación correspondiente a sus familiares. El señor Telmo Sánchez se encuentra en cama por una herida en la frente, producto de un accidente casero por su avanzada edad.
Sin embargo, sus familiares se encuentran agradecidos por el trámite de su DNI, que lo ayudará a tener una atención médica oportuna en el futuro. Con el propósito de atender las necesidades de documentación de la población, RENIEC ha autorizado para el 2022 165.000 trámites gratuitos para menores y mayores de edad que habiten en el Perú y que gestionen su DNI por primera vez. Esta gratuidad también contempla a 3.000 trámites gratuitos de actualización en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales y emisión de DNI a las madres adolescentes entre 14 y 19 años que se encuentren en el padrón del Programa Nacional de Apoyo a las Más Pobres Juntos. Los trámites de entrega de DNI se realizarán en todas las oficinas de RENIEC, puntos de atención, incluyendo trámites por desplazamiento y campañas itinerantes. Se recomienda el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de la COVID-19. Facundo Maximiliano y Joaquín Sebastián son dos hermanitos de 6 y 9 años respectivamente que no contaban con documentos de identidad vigentes. Facundo Maximiliano tiene síndrome de Down, necesitaba con urgencia su DNI actualizado para viajar y realizarse operaciones del corazón y a los párpados. Por otro lado, Joaquín Sebastián sufre de rinitis severa, situación que lo tiene altamente vulnerable al contagio de la COVID-19. Es por eso que no puede estar indocumentado. Personal del RENIEC se acercó a la vivienda de la familia Mesa, ubicada en la urbanización Chimú, en Trujillo, para realizar los trámites respectivos. La mamá de los niños, la señora Angélica Chamorro, agradeció la agilidad del proceso y la atención recibida en casa. Le quiero agradecer enormemente a la RENIEC, al señor Jimmy Casanova, a la señora Pamela Alfaro y al señor Hans Quispe, que siempre estuvieron pendientes del trámite de los DNIs de mis hijos. El RENIEC confirmó que durante el año pasado se registraron 67.835 registros de matrimonios en todo el país. El mayor porcentaje de estas inscripciones se realizó en la ciudad de Lima. Además de Lima, los departamentos del Perú que registraron un alto número de casamientos fueron Piura, La Libertad, Arequipa y Lambayeque. Asimismo, el número de matrimonios inscritos menor es en los departamentos de Madre de Dios, Moquegua, Huancavelica, Tumbes y Pasco. Como era de esperarse, febrero, siendo declarado el mes del amor y la amistad, es también el mes en el que se realizan más uniones conyugales. Según información manejada por la Dirección de Registros Civiles del RENIEC, en el 2021, febrero contó con más de 8.000 inscripciones en línea. De acuerdo a las estadísticas, más mujeres solteras contraen matrimonio, 95%, que hombres solteros, 92%. Con el propósito de agilizar la documentación en la ciudadanía y de descongestionar las agencias de lunes a viernes, el RENIEC realizó una jornada de entrega de DNI en 3 puntos descentralizados en Lima el sábado pasado. Los puntos de atención descentralizada estuvieron en los distritos de San Juan de Miraflores, Independencia y San Borja. La atención se realizó en el horario de corrido de 8:45 de la mañana a 4:45 de la tarde. Todos los ciudadanos que tramitaron sus documentos de identidad en las oficinas registrales de esos 3 distritos pudieron recoger sus DNI con total normalidad. Gracias amigos por acompañarnos en esta edición de la Central Informativa del RENIEC. Recuerde que para mayor información puede ingresar a nuestra página web o visitar nuestras redes sociales. Hasta pronto. En nuestra entrevista del día vamos a hablar sobre la norma que exige nuevos requisitos para altos funcionarios públicos. De ese tema vamos a hablar con Yaneri Boyer Carrera. Ella es presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Muy buenos días, Yaneri, bienvenida. Muy buenos días, Kerstin. Gracias por la invitación.
Yaneri, el 15 de febrero se promulgó la ley 31419 que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en los cargos públicos. En ella se establecen requisitos para ejercer esos cargos. Entonces, específicamente, ¿a qué tipo de funcionarios públicos se aplica esta norma? Por favor, precísanos. Claro que sí. Esta norma se refiere a servidores de confianza. Y estamos hablando de viceministros, de titulares de organismos públicos, de libre designación y remoción. Estamos hablando de los secretarios generales, de los ministerios, de los secretarios generales de los gobiernos regionales, de los gerentes municipales. Es decir, estamos hablando de servidores públicos que se encuentran en los más altos niveles de las entidades públicas y que tienen muchísima responsabilidad. Entonces, es precisamente por eso que esta norma está definiendo cuáles son los requisitos mínimos para acceder a dichos puestos. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de viceministros, secretarios generales del ministerio, ¿cuáles son los requisitos mínimos que ellos deben cumplir para ejercer cargos como estos? La norma es bien clara en establecer, repito, requisitos mínimos, ¿no? Es decir, lo mínimo indispensable que se requeriría para dirigir la política energética del país, ¿no? Estamos, en el caso de nuestros ministerios, ¿no? Estamos hablando de experiencia, ¿no? Experiencia general y experiencia específica. Por ejemplo, en el caso de los viceministros, se requiere formación superior completa y 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica en cargos directivos o nivel superior. Es decir, si queremos a un viceministro, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Que dirija la política energética del país, para que, no sé, pues digamos, Kerstin, Nina, ¿no? Que sea viceministra, para que pueda acceder, tiene que tener no solamente formación superior completa, sino 8 años de experiencia general, es decir, en cargos directivos, dirigiendo, no sé, una empresa, en el sector privado, ¿no? Y también 5 años específica, es decir, si va a dirigir las políticas públicas en materia energética del país, ¿no? Que si lo va a hacer Kerstin, entonces tendría que conocer el Estado, ¿no? Para poder dirigirlo tendría que conocer el Estado, ¿no? Y en ese sentido, por eso se pide experiencia específica, ¿no? Esos serían, digamos, las condiciones mínimas para el ejercicio del grueso de los puestos que se encuentran ahí, y que pongo como ejemplo en el caso del viceministro, ¿no? Claro, hemos visto ciertamente que se pide que todos cuenten con formación superior completa. Esto quiere decir la titulación de su educación superior, y también podría ser especialidades para el cargo en específico al que van a ocupar. Si bien es cierto, esas especificidades las va a servir en el reglamento que tenemos encargado poder aprobar, ¿no? a la brevedad, cuando nos dan 90 días, pero nosotros los vamos a presentar antes de los 30, ¿no? Quizás en 20 días, porque digamos, las entidades públicas necesitan conocer esta información lo más pronto posible. Sí te diría puntualmente en torno a tu pregunta, que por criterios que ya hemos ido aprobando, que cuando hablamos de formación superior completa, no necesariamente hablamos del título profesional, ¿ya? ¿Y por qué? Y creo que esto es importante tenerlo claro, ¿no? Porque hay carreras en las cuales no necesariamente se requiere título para poder ejercer, ¿no? Y en el mercado laboral, o sea, en el mercado público, hay carreras en las cuales, pues, digamos, la experiencia cuenta muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, en el área de comunicaciones en la que tú te encuentras, ¿no? Probablemente la experiencia es muchísimo más valiosa que el título propiamente dicho, ¿no? Pero sí la formación académica superior es exigible de todas maneras, ¿no? Entonces, digamos, los títulos no son determinantes, ¿no? Y precisamente por eso viene acompañado de esta experiencia importante en el sector, que significa que tendría el expertise para poder ejercer sus funciones de forma idónea. Claro que sí. Por otro lado, tenemos reglamentos sobre los cargos de personal de confianza. ¿Qué establece la norma al respecto? Por ejemplo, en el caso del personal de confianza en el Estado, ¿qué requisitos mínimos deben cumplir?
hay algo que se llama el perfil de puesto, ¿ya? Que es el conocimiento, que es, digamos, que es reunir las habilidades, el conocimiento técnico y la experiencia para poder ejercer unas funciones encomendadas. Y te pongo un ejemplo que puede ser bastante sencillo, ¿no? Si a ti se te malogra el caño de tu cocina, ¿no? Tú no llamas a un electricista, ¿no? Ni llamas a un doctor en biotecnología, ¿no? Tú llamas a un gafitero, ¿cierto? Entonces, es decir, a la persona que cuenta con conocimientos, que cuenta con experiencia y que cuenta con las habilidades para poder arreglar ese caño, ¿cierto? Entonces, es más, incluso a veces tú pides referencias a tus amigas, ¿no? Para poder contar con un gafitero que, pues, que además sea una persona que pueda entrar a tu casa y que tú tengas confianza de que no va a ser algo indebido, ¿no? Entonces, algo similar ocurre en el caso de los puestos de confianza, ¿no? Estamos hablando de personas que van a acceder al Estado por designación directa, porque así lo permite la ley, ¿no? Que tiene que reunir al menos el perfil de puesto, es decir, conocimientos, habilidades y experiencia para el ejercicio del cargo. Bueno, siguiendo con las preguntas respecto a ese tema de la nueva normativa que se exige, ¿no? Para estos altos cargos, también se establecen impedimentos para cualquiera de estos altos cargos. ¿Cuáles son en materia penal y administrativa? ¿Usted puede precisarnos al respecto? Sí, bueno, esta norma establece como impedimento que cuenta con sentencia penal por delito doloso en primera instancia, ¿no? Pero, digamos, esto no es el único impedimento y eso también es lo interesante de esta norma, que no repite ni crea muchos más, porque ya existen en la normativa vigente una serie de impedimentos desperdigados en distintas normas. Entonces, pues, por ejemplo, no están inscritos en los registros de deudores alimentarios morosos del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo interesante es que encomienda a servir, ¿no?, la labor de poder aportar un compendio normativo, un compendio en el que podamos tener, digamos, reseñar e identificar todas aquellas normas que a lo largo de estos años han venido aprobando impedimentos para el acceso a cargos públicos, ¿no? Y ponerlas en conocimiento de todos los servidores y servidoras y de la ciudadanía para que puedan tener claridad sobre cuáles son aquellos, valga la redundancia, impedimentos que tienen para acceder a estos cargos. Finalmente, para ya cerrar el tema, te pediría por favor nos precises qué pasaría con aquellos cargos o profesionales, funcionarios públicos que ejercen ahora un cargo público pero no se ajustan a la nueva normativa, entonces tienen un plazo para hacerlo. ¿Cómo se verifica que esto se cumpla de acuerdo a la norma que ya aprobó el Congreso? La ley establece 30 días naturales a partir de la entrada en vigencia de la ley, es decir, el 15 se publicó, los 30 días se cuentan a partir del día 16 de febrero. En ese sentido, en los 30 días, aquellos servidores públicos que se encuentran ocupando estas posiciones que define la ley, viceministros, secretarios generales, ¿no?, agentes regionales, que no cumplan con esos requisitos mínimos, tendrán que irse. Muy bien, entonces ha sido usted muy precisa. Muchísimas gracias, Yaneri Boyer, por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ti, Cristian, por la invitación. Sigamos cuidándonos, a mantener el distanciamiento y aprovecho el espacio para poder, digamos, exhortar a las entidades públicas a seguir promoviendo el trabajo remoto. Seguimos en pandemia, y en aquellos casos en que no sea posible el trabajo remoto por la naturaleza de la posición o del servicio que se tenga que prestar a la ciudadanía, a usar las EPPs que correspondan, a entregarle a los servidores públicos las EPP que correspondan para que puedan estar protegidos cumpliendo las funciones que tienen encomendadas. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos hablado con Yaneri Boyer Carrera, presidenta ejecutiva del Consejo Directivo en Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Tras esta entrevista, nos toca irnos una pausa, ya volvemos. Las autoridades
autoridades de salud informaron que en el norte peruano el 40% de los niños ya han sido inmunizados contra la COVID-19, pero aún es necesario impulsar más este proceso de vacunación al aproximarse las clases presenciales. El informe es en nuestro canal aliado TV Cosmos. El gerente regional de educación, Óscar Paredes, confirmó la situación de niños vacunados hasta el momento y solicitó a los padres de familia lleven a sus menores hijos a los diferentes puntos de vacunación habilitados. Pues máximo, las clases presenciales iniciarán el próximo 28 de marzo. Información de Jerez, estamos por un 40% de vacunación. Invocamos a los padres de familia para que vayan con sus hijos para la vacuna. Recuerden que la vacuna es un insumo que nos permite fortalecer nuestras defensas y disminuir el riesgo de contagio. Así que, por favor, con toda esa fuerza de los padres de familia que siempre nos apoyan, lleven a los niños a vacunarse, porque los puntos de vacunación están libres ahora. Asimismo, señaló que 90 instituciones educativas en la región presentan retraso en sus obras, por lo que los alumnos empezarán las clases virtuales. De las demás instituciones vienen aún recibiendo mantenimiento. Tenemos un número de aproximadamente 90 colegios que están en esa intención, pero algunos ya están en entrega, otros están terminando y otros que están, llamémosles, a 5 días del mes, y por eso es que no se puede tener, llamémosles, una fecha exacta, decir estos son los que se quedan. Entonces, sí, o sea, ya nuestro gobierno también lo ha anunciado, él mismo está supervisando las instituciones educativas. Hay algunas instituciones educativas que la construcción no va a terminar, llamémosles, antes del 28 de marzo y no tienen el plan de contingencia por razones que ya también se ha explicado. Asimismo, señaló que a la fecha no se tiene denuncias de padres de familia por cobro de matrículas. Espera que el proceso continúe así. La agencia de noticias Andina nos comparte a continuación las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Bienvenidos. Desde la agencia de noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El presidente Pedro Castillo llamó hoy a una cruzada nacional para el reinicio de las clases escolares y aseguró que el gobierno está empeñado en revertir la crisis educativa con la implementación de la nueva currícula nacional y actualización de la Ley General de Educación con participación de todos los actores del sector y personalidades. El mandatario inspeccionó parte de 320.000 tabletas que beneficiarán a más de 16.000 colegios públicos de localidades en extrema pobreza. 25.000 docentes serán capacitados para un retorno seguro a clases y prevenir los riesgos de transmisión del COVID-19. Será un trabajo conjunto entre los Ministerios de Salud y Educación para que las clases presenciales se realicen con las medidas de bioseguridad respectivas. Los docentes monitorearán el cumplimiento del uso correcto de mascarillas, lavado de manos, ventilación adecuada, manipulación de alimentos, entre otros. El ministro de Cultura, Alejandro Salas, afirmó que el gabinete ministerial se encuentra preparado para su presentación ante el Congreso y lograr el voto de confianza. Señaló que expondrá una buena política de trabajo y pidió dejarlos trabajar para poner en ejecución las políticas de gobierno que necesita el país para su desarrollo. El empleo formal total a nivel nacional aumentó 5.4 en diciembre del 2021 respecto al mismo mes del 2020, acumulando una expansión de 3.9% el año pasado, informó el Banco Central de Reserva. Este crecimiento estuvo asociado a la mejora de los ingresos del sector privado y al aumento de los puestos de trabajo. Oleajes de ligera intensidad se registrarán a lo largo de todo el litoral, desde hoy hasta el miércoles 23 de febrero, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, quien exhorta a toda la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo a acatar las medidas de seguridad que se dispongan con la finalidad de salvaguardar la vida. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Ahora nos trasladamos a la frontera con Ecuador, que reabre luego de 2 años. Nuestro colaborador John Seclé nos cuenta detalles sobre los beneficios de dicha reapertura. Adelante, John. Después de 1 año, 11 meses de haber estado cerrada la frontera, la reactivación económica a Aguas Verdes ha llegado. Con la reapertura del puente internacional, el tránsito entre peruanos y ecuatorianos se ha restablecido de manera exponencial. Como podemos observar,
aquí en el puente internacional entre Aguas Verdes y Huaquillas hay un contingente de la policía quienes exigen a los hermanos ecuatorianos portar su mascarilla y su carnet de vacunación para ingresar al Perú. Sin embargo, si un extranjero de nacionalidad venezolana o otra nacionalidad intenta ingresar por este lado, por este puente internacional, la policía no se los permite, pues ellos tienen que ir hasta el centro de atención binacional fronteriza para entrar de manera regular a nuestro país. Sin embargo, como te dije, la reactivación económica en Aguas Verdes ha sido sorprendentemente rápida. En este sector, cuando estuvo cerrada la frontera, no había absolutamente nada, era un desierto. Sin embargo, a 3 días de haber abierto el puente internacional, podemos observar cómo el comercio ha levantado rápidamente. Esto es lo que viene sucediendo aquí en el puente internacional entre Perú y Ecuador. Amigos, muchas gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, las redes de JNI, por la señal de nuestros 24 canales aliados. Los dejamos ahora con imágenes del desierto en Sechura. Permiso.